Este video es una continuación del video en que creábamos nuestra LLC por $63, ya que aunque en Inc Authority nos proporcionan este documento totalmente gratis, es posible que tú hayas escogido otra forma de configurar tu LLC y en esa forma no te están dando este servicio. Entonces aquí te explico un paso a paso para que lo aprendas a crear desde cero. Debo recordar que yo no soy abogado, tampoco soy contable y estoy compartiendo esta información por la propia experiencia que he tenido haciendo este procedimiento. Ese número es el único que nos corresponde sacar. No tenemos que sacar números de ITIN, que es el que se saca para las personas declarar dentro de Estados Unidos. Si les dicen que tienen que sacar el ITIN number, ITIN number, están equivocados, no hay que sacarlo. Aquí les voy a dejar esta planilla ya completada, pero esta está en español. Ustedes no vayan a mandar la planilla en español. Esta la saqué y la traduje de inglés a español para que ustedes pues no llenen esto a ciegas, nada más por lo que yo digo, sino para que vayan viendo a qué corresponde cada respuesta, a qué pregunta. Pero cuando la vayan a completar, ustedes van a ir a la página del IRS. Les dejo el link de esta página en la descripción. Y la página da la opción de solicitarlo en línea, pero para eso hay que tener o seguro social, tener otro número EIN o un ITIN. Y nosotros no tenemos ninguno de esos documentos, así que lo solicitaremos por fax. Entonces daremos clic en donde dice formulario SS4 en inglés para empezar a completarlo. Si yo quisiera escribir aquí, yo podría escribir. Cuando yo le dé al botón, aquí a la flecha de descargar, dice con tus cambios o sin tus cambios. Lo podemos llenar aquí directamente. Y de todas formas hay que imprimirlo para firmarlo. Lo que es firma aquí abajo y fecha se colocan a mano, no da posibilidad de escribir, así que firma y fecha es cuando tengamos todo esto listo. ¿Qué van a escribir allí? Se los voy a ir explicando poco a poco, ustedes le irán poniendo pausa. Número 1, el nombre de la LLC, ese que acabamos de crear, es decir, Global Treasures Shop, LLC, y tienen que colocar LLC, no lo olviden. Aquí lo van a dejar vacío, no van a poner nada en el número 2, o sea que mejor lo dejo en blanco. Número 4, la dirección, esa que compramos en iPostal, la calle y el edificio y el apartamento, porque aquí abajo va la ciudad, el estado y el código postal. Y aquí sí es que sale el condado. Y aquí ponemos nuestro nombre propio completo, nombre y apellido. Aquí donde nos pide seguro social, ITIN o EIN, vamos a escribir foreign, que somos extranjeros y no tenemos eso. Aquí en el 8A, donde te pregunta si es para una LLC o un equivalente extranjero, que sí. Donde diga el número de miembros, la mía por lo menos que es unipersonal, dice 1. Si ustedes registraron 2 personas o más, colocan el número que corresponda. Pregunta que si en el 8A usted contestó que sí, que si la LLC se organizó en los Estados Unidos, sí, porque la hizo la empresa que contratamos por internet, ya sea IncFile o Inc Authority. Entonces sí se hizo en Estados Unidos. ¿Qué tipo de entidad es? Ella enumera un pocotón y uno al final dice otra especificar y dice Foreign Owned US Disregarded Entity. Es decir, una empresa de propiedad extranjera sin responsabilidad. Eso es porque no tenemos responsabilidad de pagar los impuestos. Y eso te pide un número de exención, no hay que ponerlo. En el 10, si lo abrimos, ¿cuál es el motivo? Un nuevo negocio. ¿Y cuál es ese tipo de negocio? Un online e-commerce. Aquí en el 12, en el 11, ¿cuándo le inicia? Yo estoy ahora, hoy fecha 26 de julio, y estoy diciendo que inicio operaciones para efectos de esto el 1 de agosto, es decir, la semana que viene. Ustedes pueden poner la fecha que ustedes quieran, que sea pues próxima o bueno, cuando ustedes deseen.
Y cuando termina el año contable, nosotros tenemos otro documento que es el Operating Agreement, que en ese dijimos que nuestro año fiscal o año de negocios es de enero a diciembre. Entonces el año contable termina en diciembre. El número de empleados, 0, 0 y 0. Primera fecha de pago de salarios no aplica, porque si no tenemos empleados pues no pagamos salario. NA no aplica. Controlar aquí te dice nuevamente qué tipo de negocio es, y como no está e-commerce online, lo volvemos a colocar nosotros en otro. Decimos otra vez e-commerce online. ¿A qué se va a dedicar? A vender productos físicos y digitales, porque podemos vender print on demand, pero también podemos hacer dropshipping, que es lo que es el Amazon FBA, que es importar productos y que los venda Amazon, o ofrecer los productos por internet y que se los envíen a las personas. Simplemente nosotros los publicamos en nuestras páginas o hacemos el marketing y la persona nos paga y nosotros lo hacemos que se los envíen a los clientes. Cualquiera de esas tres figuras, que son todos negocios digitales, los podemos hacer tanto para productos digitales como físicos. Que si la entidad solicitante que se muestra en línea ya alguna vez solicitó el AIMS, lo más seguro es que no, pero si por casualidad ustedes no, porque no estaríamos creando una empresa nueva. Esta es una empresa que estamos creando y nadie puede haber pedido un AIMS si acabamos de generar la empresa. Y ya este es el final. Aquí pongo mi nombre completo. Él dice: bajo pena de perjurio declaro que he examinado la solicitud. Y dice aquí nombre y cargo. Escriba a máquina o en letra imprenta. Entonces ahí pondremos fulanito de tal, manager. Y mi número de teléfono ese que yo compré ahorita en USA, y el número de fax que tenemos que contratar a continuación. Repito, en español, así con estos datos se los voy a dejar en el canal de Telegram, y el original, el correcto en inglés, lo van a descargar ustedes de la página del IRS donde les mostré. Antes de completar el formulario, ustedes deben contratar un servicio de fax, a no ser que tengan una máquina de esas todavía en uso, que se conectan a un número telefónico. Si no la tienen, ustedes deben contratar algún servicio de fax en línea. Los hay diversos que envían y que también reciben. Les voy a mostrar algunos de ellos y las tarifas. Esta empresa, por lo menos eFax, te permite una prueba gratuita por 14 días, sin embargo te pide las tarjetas para pagar, y en el momento en que introduces los datos ella hace un cargo mínimo para validar. Aquí te dice que tienes 14 días gratis y hay un descuento: en vez de $18.95, $10 por el primer mes, y te permite enviar y recibir 200 páginas. Y que si te pasas de esas 200, 10 centavos cada página adicional. Son en total 9 que vamos a enviar, y ellos nos enviarán a nosotros, no sé si 1 o 2. Hay más empresas que prestan el mismo servicio, pero igual, ninguna sirve para recibir faxes gratis. Se pueden enviar, mas no recibir. Y la razón de esto es porque nos van a asignar una línea de teléfono que sea fija para nosotros. Los faxes los podemos enviar desde cualquier línea, pero no los podemos recibir sino en una sola, que va a ser la que nos van a dar a nosotros. Entonces por eso es que se vuelve complejo el tema de recibir el fax con el que el IRS nos va a enviar de vuelta el documento. También en el Google Drive hay una opción, pero también es gratis para enviar, que es el Fax Plus, que lo podemos instalar en nuestro equipo. Y para enviar es totalmente gratis, pero si queremos recibir nos va a cobrar. Al dar allí, bueno, hay muchos, pero todos te van a cobrar cuando los quieras usar para recibir. Entonces, tener en cuenta eso para poder concretar entonces la solicitud de este documento. Espero que esta información les haya sido útil. Recuerden suscribirse, dar like si les gustó y compartir el video para que me ayuden a que Google muestre mis videos a más personas. Nos vemos en un próximo video.